Bueno, seguimos en charlas en el aire, vamos a estar un rato más, hasta las 5 de la tarde, acompañándolos aquí en la 99.7. Antes de ir a la pausa, estábamos charlando con la profesora Julia Delines, que es profesora, ¿cómo sería? De niños sordos. Sí, profesora de niños sordos. De niños sordos, así. Bien, justamente de esta problemática, ¿no? Y habíamos quedado en un punto muy álgido, que es cuando los niños entran en edad escolar y llegan al colegio. O sea, ¿qué hacemos con la lengua de señas en este punto? Estamos hablando de 6 años. Bueno, yo voy a tratar de retomar un poquito antes el camino. ¿Cómo no? No cuando ingresan a la escuela, sino que ellos no nacieron ahí en ese momento, sino que nacieron antes. ¿Y por qué digo nacieron? Porque cuando nacemos entramos en contacto con una lengua, ¿no? Una lengua que la habla la mamá, el hermano, el papá y todos. En nuestro caso es la lengua, el español o el castellano, ¿no? Y esa era la salvedad que hacían las chicas cuando decían lengua y lenguaje. Exacto. El lenguaje se encuentra en las mentes de las personas y la lengua es la que se manifiesta. Entonces, se supone que alrededor de ese niño tiene que haber una lengua, ¿no? Y ese niño es sordo. Entonces la lengua que hay a su alrededor es la lengua que se escucha. Y él no está en condiciones de escucharla más. Bueno, podemos pensar que tiene audífonos, implantes. Yo no me voy a explayar en esa parte, porque si no voy a entrar en una dicotomía y nunca vamos a terminar. La idea es pensar en un niño que es hablante de la lengua de señas. ¿Qué pasa? Su familia, la mayoría, en realidad, el 95% de los niños sordos son hijos de padres oyentes. Ahí tenemos el primer inconveniente en la vida de una persona sorda. Él nace con una condición biológica en la que no está preparada para recibir esa lengua. Claro, y comunicarse con las primeras personas con las que se comunica desde el momento en que nace, ¿no? Porque lo primero que hacen los padres es hablarle al niño. Y sí, si pensamos en el desarrollo del lenguaje, eso es fundamental, el arrastre, de lo que hablan muchos autores con respecto a sostener al bebé, no solamente de amamantarlo, de atenderlo, de satisfacer sus necesidades, sino que esta necesidad lingüística de la comunicación y la intención en la mirada, y toda la sincronicidad que se da después con respecto al lenguaje. O sea, el niño sordo no está en condiciones de tener eso. Entonces, cognitivamente se ve perjudicado. Cuando llega a la escuela, hay autores que denominan a esto semilingües. Los niños sordos son semilingües. No llegan a tener una lengua. Y nosotros necesitamos una lengua para pensar. O sea, este tema es otro punto, es una de las patas que hace cojear, por así decir, a la educación de los niños sordos. O sea, como que quedase anulado. De cierta manera. O tienen una lengua, dicen, pero mira, él habla. Sí, hace señas, que implica, mamá sí quiero más, vamos, pan, galletita, sí, no. Y algunas señas que indican los nombres de las personas. Y esa es toda la comunicación. Yo para ir a la escuela, para aprender a leer, tengo que tener una lengua, tengo que tener lenguaje. ¿Cómo pienso si no tengo lenguaje? ¿Para qué se aprende a leer? Para aprender. Entonces, si no hay esa base fundamental que es el lenguaje, el niño no está en condiciones. Otra cuestión que viene externamente, que tiene que ver con la historia, retomo lo que dije hoy, desde sus inicios, la educación siempre apuntó a que los niños aprendan a hablar, y por lo tanto a escribir, a tener una vida normal como cualquier persona. Claro. Entonces la educación tiene esa base. Hoy la educación de los sordos se bifurca en dos caminos. Uno que se llama el enfoque oralista, que es el objetivo es que los niños aprendan a hablar, y el enfoque bilingüe, que es la que contempla a la lengua de señas como primera lengua de los niños sordos. Entonces en ese camino estoy yo, y bueno, el principal problema es que los niños no tienen una lengua cuando llegan a la escuela. Se supone que cuando lleguen a la escuela los niños tienen que tener una lengua con la que pensar, con la que enojarse,
con la que preguntar, con la que decir sí o no, me parece, me gusta, porque sí, ¿sí? Esas cuestiones que nosotros, los oyentes, no las tenemos en cuenta porque es lo normal, es lo estándar, pero los niños sordos no vienen con eso. Ahora, en este camino empiezan a surgir muchas dificultades, ¿no? La primera, la comunicación con la persona de la cual estoy a cargo. O sea, yo sordo, mi primera dificultad es esa comunicación, que no la tengo. Allí, mamá, papá o quien esté a cargo de ese niño, obviamente debería aprender a comunicarse. O sea, primera dificultad, esa persona, o sea, la detección, y que esa persona se tome el trabajo y entienda que tiene que aprender esto para poder comunicarse y para poder brindar a este niño que está en formación una lengua para que cuando llegue a este lugar, por ejemplo la escuela, tenga un modo de comunicarse. Así es. O sea, la familia y los docentes, o sea, los que estamos a cargo de educar a ese niño, tenemos que saber lengua de señas, tenemos que hablar lengua de señas, tenemos que alcanzar habilidades lingüísticas que vayan más allá de lo comunicativo. Porque una cosa es decir, hola, ¿cómo estás? Sí, sabe que ayer vine, bueno, ahora saquen sus cuadernos, o sea, eso no, lo lingüístico tiene que ver con lo cognitivo. Básicamente, cómo resolver ciertas situaciones a nivel mental. Y justamente la lengua escrita es una lengua abstracta. No es algo que, o sea, vemos signos, símbolos, y nuestro cerebro tiene que decodificarlo, tiene que representar más bien. Entonces, si yo no tengo en mi cerebro una representación de eso que está escrito, no voy a saber de qué estoy hablando, qué significa eso. Eso explica también cómo un niño ruso, por ejemplo, habla en su idioma, un niño en Inglaterra el suyo, porque justamente van como decodificando esto, ¿no? Tomando ciertos sonidos y van armando así por ejemplo, su lengua. Un bebé que nace de una mamá alemana, inmediatamente nace y lo cría una familia que hablan portugués. Ese niño va a aprender a hablar portugués. Portugués, claro. Eso explica que los hijos de padres sordos hablan lengua de señas. Claro. Las personas sordas, cuando tienen sus hijos, la mayoría son oyentes y ellos tienen como primera lengua la lengua de señas, como lengua materna, que es la que se habla en el seno familiar. Hay muchos conceptos transversales en esta temática que la hacen muy compleja. ¿Y cuál sería el planteo ante esta situación? O sea, nos encontramos con los niños sordos. ¿Cuál es el planteo? Que papá y mamá aprendan, o quien esté a cargo, aprenda esta lengua de señas justamente para brindar esto, claro, sí, no. desde temprana edad a los niños, no. Para que o llevarlos a un lugar donde ellos ya aprendan y tengan contacto. Mirá, la verdad, yo me quedo sorprendida por lo que me decís, porque pareciera que fuera fácil. Lo que vos me estás planteando es una obviedad, es sentido común, ¿no? Me estás diciendo, bueno, que tengan contacto con personas adultas, que hablen esa lengua, los papás que aprendan, pero en realidad eso no es así. No es así, claro. Entonces, realmente me deja exhorta porque, una vez más, o sea, no dejo de sorprenderme nunca, porque personas que no tienen nada que ver con la temática de educación de niños sordos supone esas cosas y las supone bien. Sin embargo, las personas que están en el campo educativo no lo piensan así. Vienen arrastrando históricamente esas ganas de que el chico hable y que se pueda integrar socialmente. Entonces, la lengua de señas es vedada. La lengua de señas, más allá de que esté en una escuela donde sea bilingüe, que tenga la modalidad de lengua de señas, los docentes siguen pensando que lo mejor es que el chico hable, porque si no, ¿cómo se va a integrar socialmente? Y yo lo que me planteo es, ¿qué pasa con el cerebro de ese niño? No hay una integración, no tiene representaciones mentales. Claro, más allá de la comunicación, o sea, estamos hablando del desarrollo desde el primer momento, que es justamente esto que no lo miramos, el desarrollo, o sea, que es como, claro, esto es sencillo.
algo que nos ejercita, obviamente se va atrofiando. Este sería el Claro, análisis, ¿no? Me encanta porque sí es sencillo, pero de verdad te digo que no lo es. Es complejísimo, pero obviamente, pero estamos en una sociedad donde lo podemos ver, no sucede, porque, a ver, si lo pensamos, lo ideal o lo natural o lo que corresponde sería, por ejemplo, que haya un intérprete o una profesora o un profesor de lengua de señas en cada escuela, por lo menos uno. Sí. Sin embargo, no, mira, el tema es así, seguimos con la complejidad. Otra vez, mira, una vez, ahora que sí digo seguimos con lo complejo, por no decir vamos con otro problema, sí. me hiciste acordar cuando fui a rendir un examen en la facultad, con una profesora muy prestigiosa de la Argentina, me dijo, ¿no te diste cuenta que son muchos los problemas que tiene la educación bilingüe? ¿Por qué no abandonan la educación bilingüe y los ponen a hablar a todos los chicos? Pero el cerebro de ese niño, ¿alguien piensa qué pasa con el cerebro? Necesitamos una lengua para que ese niño aprenda, se desarrolle, tenga información. Otra cosa, nadie piensa las cosas que nosotros sabemos gracias a una lengua. ¿Y qué cosas sabemos gracias a la audición? Ellos los ven, mira, hablan con las manos. Eso es todo lo que ven de una persona sorda. Sí. Pero una persona sorda no es solo sorda. Cuando se habla de discapacidad, la mayoría de las veces dicen, ay, por suerte los sordos son solo sordos. ¿Saben lo que significa ser sordo? Significa tener la vida recortada. Por ejemplo, la mamá va con el nene sordo, sube el colectivo y lo lleva al colegio. Todos los días. Hasta que un día le dice, bueno, ahora te vas solo. Lo sube al colectivo y lo lleva. En una parada de colectivo, el nene sordo ve un kiosco. Como tiene dinero, se baja a comprar. Cuando se da vuelta, el colectivo ya no está. ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué sucedió eso? La mamá no le dice, no te bajes del colectivo. A un niño oyente la mamá le va a decir, mamá, yo tengo sed, quiero coca. Bueno, espera, cuando lleguemos a la parada, cuando lleguemos nos bajamos y compramos. Bueno, espera.